Buenas noches. Hoy es 18 de noviembre del año 2020, son las 8:42 de la noche. Nos van a excusar, tenemos 10 minuticos de retraso en esta transmisión. Esos son los gajes de tener uno como aliado a un colega tan importante y tan ocupado como es el doctor Martín Sánchez Esquivel. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Qué gusto que nos podamos ver hoy a conversar de un tema tan importante como el que nos has invitado a hablar, con el que nos has convocado, el tema de la terminación del contrato de trabajo, con o sin debido proceso, o qué se tiene que hacer para terminar de manera adecuada un contrato de trabajo. Sí, señora. Sí, este es un tema, Martín, que surge en la medida en que vamos encontrando sentencias de la Corte Suprema de Justicia y ahora último una sentencia del 15 de octubre en la cual en la Corte Constitucional nos habla de la unificación, nos habla de una unificación en un sentido que más adelantico vamos a tratar. Pero si te parece, Martín, ¿qué tal si definimos para la gente que nos está viendo y para la gente que nos está, que se va a conectar, qué es el debido proceso en materia laboral y cuándo llega esa figura a a ser parte de todos los procesos disciplinarios? Porque yo te tengo que decir que me acuerdo cuando yo administraba recursos humanos directamente, ya no como asesora, sino directamente en las organizaciones. De eso hace un poquito de tiempo, el arcoíris era en blanco y negro. En esa época nosotros hacíamos un poco lo que la Corte está diciendo ahorita. Nosotros hacíamos descargos, aunque ahorita no vamos a aclarar eso, pero sí escuchábamos al trabajador siempre. Siempre escuchábamos, siempre validábamos. Entonces, ¿qué tal si tú nos cuentas qué es el debido proceso en los términos en lo que estableció la Corte Suprema de Justicia en su momento para entronizar unos procesos disciplinarios? Claro que sí, María José, con mucho gusto. Mira, vamos a hablar de debido proceso entendido como ese derecho fundamental, esa garantía constitucional que tiene cualquier persona a ser juzgado únicamente de acuerdo con normas que conozca previo a la realización de la conducta por la cual es juzgado, por la cual es sancionado o respecto de la cual se van a asignar consecuencias legales, consecuencias jurídicas. Es decir, es esa garantía constitucional, ese derecho fundamental que tiene cualquier persona a ser juzgado de acuerdo con una legislación que deba conocer o que tenga la vocación de conocer previo a la realización de la conducta por la cual va a ser juzgado y de acuerdo a un procedimiento también establecido previamente. Es una garantía constitucional, es un derecho fundamental muy importante en nuestra sociedad porque es el que permite tener tranquilidad, tener seguridad jurídica por parte de los administrados respecto de cualquier consecuencia jurídica que se le quiera asignar a su conducta. Entonces, eso en materia laboral se traduce en que un trabajador solamente pueda ser sancionado o su contrato de trabajo terminado por causas conocidas previamente al tema de determinación o a la sanción correspondiente y aplicando para ello el procedimiento que haya sido previamente establecido en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de trabajo o el que aparece en nuestra legislación, en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el debido proceso es eso, que el proceso se haga de manera debida, de manera adecuada, de acuerdo a normas que tengan vigencia o que hayan existido antes de la situación o de la conducta que se pretende reprochar. A mí me parece bien interesante, Martín, en lo que tú estás ubicando este debido proceso en cuanto a los principios constitucionales que hablemos del artículo 29, ¿cierto? Desde allí es donde empezamos a desarrollar todo esto para entender que esto es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Y acabas de mencionar que para imponer una sanción disciplinaria, así que como para dar por terminado un contrato de trabajo, tenemos que tener unos hechos que están previamente determinados. Siempre surge una inquietud y en la oficina a veces surge, ¿no?
¿quién tiene que tener un reglamento interno de trabajo y por qué la importancia del reglamento interno de trabajo? ¿Qué tal si hablamos un poquito de esto en cuanto a este debido proceso, en cuanto a tenerlo plasmado en el reglamento interno de trabajo, en los contratos y que produzca sus efectos? Estás con el micrófono apagado, Martín. El debido proceso está contenido, el derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución. En cuanto al reglamento interno de trabajo, el reglamento interno de trabajo es una disposición que adopta el empleador para regular sus relaciones individuales con los trabajadores que tenga vinculados o que vaya a vincular. Es obligatorio contar con reglamento interno de trabajo cuando la empresa tenga 10 o más trabajadores. Específicamente, en el Código Sustantivo del Trabajo, en nuestra norma que lleva ya tantos años vigente y que valdría la pena actualizar, se establecen unos trabajadores mínimos dependiendo del tipo de empresa en el que estemos o del que estemos hablando, como requisito para contar con reglamento interno de trabajo. Entonces se dice para las empresas mixtas o para las empresas que son industriales y a la vez tienen oficinas administrativas, el número de trabajadores mínimo para exigir el accidente o para exigir, perdón, la existencia de un reglamento interno de trabajo es efectivamente 10 personas. 10 personas, y eso es lo que encontramos nosotros en el artículo, en el Código Sustantivo del Trabajo, donde se regula el tema de nuestro reglamento interno de trabajo. Y ese reglamento interno de trabajo es el artículo 105, ese reglamento interno de trabajo, ahí corté la afirmación, es un complemento a el contrato de trabajo y forma también parte de las disposiciones establecidas en el contrato de trabajo. Un reglamento de trabajo, el reglamento interno de trabajo es en últimas el conjunto de normas que determinan las condiciones a que se sujetan tanto empleador como sus trabajadores a la ejecución del contrato de trabajo. Es un complemento del contrato de trabajo porque en el contrato de trabajo yo también adopto disposiciones que me van a decir cómo debo prestar el servicio y demás. Entonces se nos dice, mire, cuando usted tiene 5 trabajadores en empresas comerciales, usted debe tener reglamento interno de trabajo. Cuando usted tiene 10 trabajadores en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, usted está obligado a tener reglamento interno de trabajo. Pero cuando usted tiene una empresa mixta, es decir, empresas que se dedican a varios temas, no solamente aspectos comerciales, industriales, entonces usted debe contar con reglamento interno de trabajo cuando tenga 10 o más trabajadores. Esa es la norma que aparece en nuestro artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo y ese es el reglamento interno de trabajo. Claro, pero fíjate que aquí precisamente tú bien lo dijiste y nos están debiendo el Estatuto del Trabajo hace unos añitos, ¿no? Unas cuantas décadas para actualizar todo esto. Pero tú bien lo dijiste porque como hablamos de más de 10 trabajadores y entonces a raíz de todo esto uno dice, bueno, y las empresas que no tienen 10 trabajadores, que tienen 5 o que tienen 4, y entonces se cogen de esa normita, no tienen el reglamento interno de trabajo y aquí en las que nos vemos cuando queremos aplicar una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces uno se iría al código, se iría a cuáles son las justas causas, cuáles son las sanciones, pero aquí sí la recomendación, ¿tú qué opinas, Martín, en este grupo de estudio de hoy? Es que todo el mundo, independientemente del número de trabajadores de los que habla la norma, debiera tener su reglamento interno de trabajo ajustado a sus propias condiciones que permite tener ese manejo de subordinación más claro, ¿o no? Claro. Si no tengo obligación de tener reglamento interno de trabajo, yo puedo regular el tema en el contrato de trabajo directamente. Si no tengo la obligación de tener reglamento interno de trabajo, yo puedo regular esos temas en el contrato de trabajo directamente o someterme al contenido del Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, pero... Y definitivamente no tenemos la obligación de adoptarlo. Yo preferiría no adoptarlo al interior de las organizaciones, sino regular los temas que pudieran generar dudas en el contrato de trabajo correspondiente. ¿Ah, sí? Pero a mí, yo como que
Pero porque después para la pelea, si eso es si eso es una falta grave, pero nunca se estableció dónde, la Corte Suprema de Justicia ha venido estableciendo que si tú lo tienes determinado así en el reglamento interno de trabajo, pues se tiene como una falta grave y te da el paso a la terminación del contrato, por ejemplo. Y si no lo Claro. tienes, pues no te la puedes inventar. Claro, por eso digo que ese tipo de temas se podrían incluir en una cláusula dentro del contrato de trabajo, por ejemplo, y no necesariamente contar con un reglamento, sino incluir lo que, además de lo que ya está establecido en la ley como falta grave, nosotros en esa relación individual de trabajo consideramos como falta grave, entonces lo podríamos incluir dentro del contrato de trabajo, toda vez que no estoy obligado a tener, a tener reglamento interno de trabajo. No estar obligada no es lo mismo que esté prohibido. Sin embargo, pues en mi opinión, es que es personal nada más, pues si no estamos obligados a tener reglamento interno de trabajo, pues lo ideal es que no lo tengamos que generar. Porque tener un reglamento interno de trabajo implica un esfuerzo, y el reglamento interno de trabajo se debe hacer de conformidad con las normas establecidas para ese efecto. Se requiere hacer ese reglamento interno de trabajo con un contenido que es el establecido en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, y hay que publicarlo y seguir un procedimiento establecido en la Ley 1429 para obtener vigencia del reglamento interno de trabajo. Entonces, para no tener que entrar en ese proceso, si no estoy obligado a tener reglamento interno de trabajo porque no llego al número de personas necesarias, pues yo puedo regular ese tipo de puntos, ese tipo de temas en el contrato de trabajo correspondiente. ¿Ven? Ya ven, aquí como les digo yo, como decía mi papá, cuando dos abogados se junten, apelen al superior porque en la mayoría de los casos no van a estar de acuerdo. Yo sí soy más amiga del reglamento, pero obviamente aquí también se escuchan las diferencias. Sigamos un poquito con este tema del debido proceso, porque nos quedamos en que tenemos unas causales, de unas faltas para imponer una sanción y adicionalmente que tenemos que escuchar al trabajador, ¿cierto? Hasta ahí está perfecto. Pero lo que dijo además la Corte Suprema de Justicia años atrás, que esto no es la novedad de ahorita, en el debido proceso es que se le tiene que dar el espacio para que él controvierta también lo que se le está alegando como causal para imponer la sanción, ¿cierto? ¿Tenemos términos? No, no tenemos términos. La Corte no nos dio términos. Yo lo hago, yo lo especifico en mi procedimiento, ¿cierto, Martín? Sí, correcto. Yo identifico previamente, reglamento, regulo la manera como se van a presentar esos descargos, la forma como esos descargos se van a presentar. En ese sentido, vale la pena rescatar la posibilidad de que sean por escrito, que no necesariamente sean a través de audiencias verbales u orales, sino que también pueden ser por escrito, también pueden ser a través de los mecanismos virtuales establecidos en la legislación para ese efecto, y lo podemos manejar de diferentes maneras, no solamente manejarla a través de medios distintos o diferentes al escrito o diferentes a la audiencia de descargos en la cual nosotros nos podemos mover. Entonces, no necesariamente hablamos de descargos a través de audiencias de descargos, la podemos hacer a través de otros medios. Ok, perfecto. Volviendo al tema ya de lo que estamos hablando específicamente de la sentencia de la Corte, estamos diciendo que el 15 de octubre la Corte Constitucional en una sentencia de unificación nos establece, y volvemos al tema de que hay que leer el contenido de todas las sentencias, ¿no? Los titulares fueron: a partir de la fecha no se va a poder dar por terminado ningún contrato de trabajo sin seguir el debido proceso. Y así salió el titular y así. Cuando entramos a mirar realmente el contenido de la sentencia lo que dice es que no se le podrá dar por terminado el contrato de trabajo a la persona sin haber sido oído, sin haber sido escuchado. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? La diferencia que se establece entre escuchar al trabajador y entre el debido proceso y al mismo tiempo. Bueno, primero eso. ¿Cuál sería la diferencia, Martín? Bueno, el debido proceso es lo que definimos al principio, que es la garantía que tiene la persona, tendría el trabajador,
de no ser sancionado su contrato de trabajo terminado, sino es de acuerdo a un pacto anterior, a una norma preexistente a la conducta, que podría estar consignada o en el reglamento interno del trabajo o, en mi opinión, también en el contrato de trabajo, cuando no estoy obligado a tener reglamento interno de trabajo. Entonces, yo no puedo ser sancionado ni mi contrato de trabajo terminado por una conducta que no esté previamente establecida como causal de terminación de ese contrato de trabajo o como causal de sanción de ese contrato de trabajo. Ese es el debido proceso. Hasta ahí llega el debido proceso. Ahora viene el tema de los descargos. En los descargos es ejercer el derecho de defensa que pudiera tener el trabajador frente a la acusación que le imponen esa acusación que el empleador le somete al trabajador a esa acusación. Entonces, darle la oportunidad al trabajador de que se defienda, de que sea escuchado, de conformidad con nuestro código sustantivo del trabajo, Y es que en nuestro código sustantivo del trabajo se establece que las personas solamente pueden ser sometidas a sanciones disciplinarias establecidas en la ley, y que antes de aplicar la sanción disciplinaria en el artículo 115, lo que se nos dice es que el trabajador inculpado debe tener la oportunidad de ser oído y que no produce ningún efecto la sanción disciplinaria que se imponga, que se imponga sin cumplir el trámite de que el trabajador sea escuchado. Ese es el procedimiento para sanciones establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y establecido como parte del debido proceso del trabajador. Ahí tiene el trabajador esa garantía. Lo que ha dicho toda la vida la Corte Suprema de Justicia es que el texto de la ley se refiere específicamente a las sanciones, que el trabajador no sea sancionado sin ser escuchado previamente. Eso es lo que dice el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en el artículo 114 también está la manifestación del debido proceso, que el empleador no puede imponer sanciones al trabajador que no estuvieran previstas en el reglamento, en el pacto, en la convención colectiva o en el contrato de trabajo individual, según corresponda. Y que esas sanciones deben estar previstas previamente de acuerdo con las faltas cometidas en estos documentos. Eso es lo que dice nuestro Código Sustantivo del Trabajo, y es lo que la Corte Suprema de Justicia ha mantenido durante muchos años. Digamos que ya es pacífico para la Corte el tema. La Corte Constitucional pretende extender ese régimen a la terminación del contrato de trabajo, y no solamente a las sanciones, sino a la terminación del contrato de trabajo. Y eso es lo que ha pretendido hacer la Corte Constitucional, con la finalidad de extender esas previsiones que trae el Código para sanciones a la terminación del contrato de trabajo. Es decir, que nadie pueda ser terminado, no puede ser terminado el contrato de trabajo de ninguna persona sin previamente ser escuchado por las faltas que se le están endilgando a ese trabajador para provocar la terminación del contrato. Para la Corte Suprema de Justicia ese paso es innecesario, porque la terminación del contrato es un hecho que sobreviene teniendo como causa el incumplimiento del contrato de trabajo, el perjuicio que el trabajador le genera al empleador. Y de todas maneras, el trabajador podrá, en el proceso ordinario laboral, discutir si verdaderamente cometió la falta y si la falta tenía la entidad suficiente para ser considerado como falta grave en su caso concreto, así ya esté prevista dentro del reglamento interno de trabajo como falta grave, como es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen algún fuero especial o alguna protección especial constitucional, en donde el empleador debe brindar una protección especial a esos trabajadores y no simplemente someterse a los requisitos de forma para dar por terminado el contrato y tener como válida la terminación del contrato. Ok. A mí me sigue, dentro de las lecturas que yo venía haciendo a todo esto, y en el último fallo que se encuentra en la Corte Constitucional, es interesante ver también los antecedentes, porque en lo que tú decías, pero también un poco retomando los argumentos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte lo que decía era, y sigue diciendo,
¿cierto? En la terminación del contrato de trabajo, lo que sí hay que hacer es que quede muy bien definida cuál es la causa de terminación del contrato y después no va a poder alegar otra cosa y que desde allí ya se estaba cumpliendo como parte del debido proceso y por eso era que se dejaba de lado como esta parte de tener que escuchar. ¿Cuál es la recomendación, Martín? Frente a las Porque terminaciones de contrato, nosotros siempre recomendamos que se escuche al trabajador. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia diga que no, vale la pena escuchar al trabajador, vale la pena que la empresa le dé la oportunidad al trabajador de que explique lo que ha ocurrido, de que pueda solucionar el problema que se hubiera podido generar, de que le dé mayores herramientas de hecho, mayor conocimiento al empleador de lo que está ocurriendo y evitar así también prevenir los litigios, las reclamaciones posteriores. Entonces, la recomendación es siempre escuchemos al trabajador y para eso apliquemos el mismo procedimiento que se aplicaría para el caso de las sanciones. Porque en estricto sentido, cuando vemos una falta de un trabajador, no deberíamos saber, por lo menos desde el punto de vista conceptual, si lo vamos a despedir inmediatamente o simplemente lo vamos a sancionar. Es posible que el trabajador haya cometido la falta o haya tenido unos hechos que configuren una falta. Yo inicio el procedimiento sancionatorio y en el procedimiento sancionatorio es que yo me doy cuenta, en ese procedimiento disciplinario, es que yo me doy cuenta si el trabajador efectivamente debe ser despedido o solamente lo voy a sancionar. Entonces, conviene que en todas las organizaciones se tenga previsto un procedimiento, un proceso interno que no sea muy complejo, que sea muy sencillo, muy flexible, muy práctico, que le sirva a la empresa para siempre escuchar al trabajador antes de sancionarlo o de terminar su contrato de trabajo. sí, definitivamente hay que tener claro también que de no hacerlo se puede estar de cualquier manera. Ese último fallo de la Corte Constitucional en todo caso lo deja uno como con muchas dudas. Es decir, igual cualquier juez se puede tomar de allí para decir, usted terminó el contrato sin el debido proceso y vía tutela me ordenan el reintegro, me ordenan pagar, entonces está todo el tema de los 3 meses para que el señor haga efectivo su derecho y se vuelve un problema. Entonces, desde ese punto de vista, uno pensaría que esto es un semáforo en amarillo para que sí se siga el debido proceso en todos los casos y que las empresas tengan muy bien definido ya tomando bien la opción que dice Martín de hacerlo vía contratos de trabajo o vía reglamento interno de trabajo, pero sí se tenga muy bien definido todo ese régimen disciplinario, qué son las sanciones. Martín, este proceso, este debido proceso para imponer una sanción va desde un llamado de atención con copia de la hoja de vida en mi concepto, ¿cierto? O sea, no, pues no es tan, porque es una sanción disciplinaria. Sí, correcto, correcto. La amonestación verbal o por escrito, que sería el memorando ese que hace tiempo ya se maneja en el derecho laboral, es una amonestación por escrito y esa es una sanción por haber incumplido sus obligaciones laborales o sus obligaciones legales dentro del contrato de trabajo. Esa es una sanción y que debe venir precedida de escuchar en descargos al trabajador correspondiente. Claro que sí. Ok. Y la última pregunta, hoy no tenemos un programa muy largo, pero sí muy efectivo y eficaz, y es, ¿cómo sería esto? ¿Cómo ver esto de que se tiene que escuchar al trabajador en todos los casos? Porque es que además el fallo dice que en todos los casos, y cuando es por terminación del contrato con justa causa por reconocimiento de la pensión, Por por ejemplo, ejemplo. por ejemplo. Bueno, no, en esos casos los descargos pierden su carácter sancionatorio. Se pueden ver como la oportunidad para validar, por ejemplo, que el trabajador sí ya esté en nómina, que le hayan reconocido efectivamente la pensión y que el empleador rompa un poquito esa barrera en ese escenario donde la información es parcializada, es confidencial, la maneja el trabajador, aunque el empleador puede tener acceso a ella solicitándole al fondo de pensiones respectivo que le certifique si la persona está pensionada o no para proceder a la terminación del contrato de trabajo correspondiente. Los descargos o esa audiencia se vuelve la oportunidad para asegurarnos que efectivamente el trabajador
pues ya está recibiendo su mesada pensional, o por lo menos ya le avisaron que iba a recibir su mesada pensional y cuándo la iba a recibir. Entonces se vuelve esa oportunidad para trabajar ese tema. Sin embargo, no, es una de las causales en donde menos se necesitaría escuchar a una persona en descargos. Además, es una causal que tiene un preaviso establecido en la ley de 15 días. No puedo sacar a la persona inmediatamente, sino que le debo decir con 15 días de anticipación que por esa razón, por haber obtenido la pensión, se va a terminar su contrato. De 15 días desde cuando el trabajador entra en nómina, ¿no? Ya que metida en este tema de las justas causas, vale la pena aclarar temas, porque la gente a veces dice, es que ya tiene las condiciones para ser pensionado, entonces ya lo puedo pensionar. La Corte ha sido clara en decir que solamente se puede dar por terminado el contrato de trabajo en aquellos casos en que ya está en nómina, es decir, está con el derecho ya en su... Y en los casos en que nosotros en la oficina estamos trabajando ahorita un caso que es el de un trabajador que tiene más de 180 días de incapacidad y de una condición de salud como complicadita, y entonces procedemos a pedirle la autorización al Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo nos da la autorización en los términos de la sentencia 200, uno procedería con una justa causa. Allí también habría que escuchar al trabajador. Para el caso, esa terminación, nuevamente, como no son terminaciones o causales de carácter sancionatorio, definitivamente no la audiencia de descargos o la audiencia es más para conocer la situación específica del trabajador y no para garantizar su derecho de defensa o para algo parecido. Ahora, el trabajador en ese momento también puede decir, no, yo no estoy incurso en la causal por esta razón, y nosotros podemos con esa información echar para atrás la decisión o tomar otra decisión por otro camino o aplazarla, ¿cierto? Entonces, escuchamos al trabajador en la medida en que nos brinda información para tomar una decisión concreta. Esa es una visión conservadora del asunto, no es que la norma exija que yo lo escuche, ni mucho menos, sino que es la oportunidad para conocer y para dar a conocer al trabajador la razón por la cual su contrato pudiera ser terminado y que el trabajador tenga la oportunidad de traernos más información alrededor de ese tema. Muy bien. Entonces, pues siendo ya este tema y habiendo sido abordado, no sé si tienes algo más que comentar, Martín. No, para nada, si nos vamos a despedir, pues muy contento de poder conversar acerca de este tema y invitar a todos a que tengan sus procedimientos establecidos en el reglamento interno de trabajo, simples, sencillos, para escuchar al trabajador antes de imponerle sanciones o despedirlo. ¿Por qué? Para tenerse la oportunidad de conversar con el trabajador, de entender qué fue lo que pasó y afinar, calibrar las decisiones que se tomen al respecto. Bueno, Martín y yo les tenemos noticias. Vamos a seguir trabajando cada 15 días con estos grupos de estudio, quizás en unos temas así que sean únicos, específicos, y la idea es que entre todos nos vayamos alimentando y teniendo muy claro todos estos temas que importan tanto a los trabajadores como a los empleadores. Estamos para servirles, además, también en nuestra oficina, en la oficina del doctor Martín. Doctor, los datos. Claro que sí, nos pueden encontrar en la Sociedad de Asesores Legales, en Facebook, en Twitter también nos pueden encontrar, en LinkedIn, allí estamos disponibles para ayudarles en nuestra página web www.legalsas.com, y allí les podemos ayudar con estos temas de descargos, con autorizaciones de despido y todos los temas relacionados con la terminación del contrato de trabajo. Ahí estamos, Martín y yo, para servirles. Y dentro de 15 días nos estaremos viendo con otro tema. Un gusto, hasta luego. Adiós.